Desde los Estados Unidos, The New York Times, y un título en la tapa, A ver, Adrián, contanos qué dice ese título sobre Javier Milei. A ver, Mustafa. A ver, Mustafa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les empiezo a mostrar. Este salió la parte de abajo de la tapa, ¿no? Lo damos vuelta al New York Times y dice aquí, Argentina elige a Milei en una victoria para la extrema derecha. Está en inglés, dice far right. Far right. Es lejos en inglés, pero en este caso es extremo. Y dice, anterior, o sea, bueno, ex personalidad de la televisión vinculado a Donald Trump. Algo que para el New York Times no es algo bueno, digamos, ¿no? O sea, es la presentación. Ese es el título. Después tenemos el Wall Street Journal, que también en su parte inferior, pero en un título más destacado dice Firebrand. Esto se traduce como alborotador o instigador. Bueno. O sea, instigador libertario es elegido en la Argentina. Bueno, después le voy a decir dónde estoy. Acá estamos en el FMI, que también hay novedades, Adrián, pero vamos por partes. Sí, perdón. Sí, Me ¿qué da tal? la sensación que por cómo lo definen, el presidente electo va a tener que ir a Estados Unidos a mostrar una cara un poco más amable, ¿no? Porque en un paralelismo, Trump también estuvo en la televisión y después fue presidente, y ahí lo ponen como ex partícipe de programas de televisión que llega a la presidencia de Argentina, toda una analogía. Mira, es la descripción inicial, la hablábamos el otro día, ¿no? Acerca de lo que son las primeras impresiones, la manera en que se vendió la imagen de Javier Milei tiene mucho que ver con sus presentaciones televisivas más antiguas, ¿no? Claro. Sobre todo antes de ser candidato, pero también siendo candidato se lo mostraba así, se mostraba justamente su personalidad, como aquí lo describen, alborotada, que se excita fácilmente y que, bueno, sobre todo admira a Donald Trump. Esa es la otra marca que está siempre Adrián, vinculado a él. sí. Hay que decir algo. Sí, Perdón, decime. ya estarás al tanto Decime. que hoy temprano dijo que el primer país que va a visitar es Estados Unidos. Sí, totalmente. Ya lo había dicho antes, en realidad, que iba a visitar Estados Unidos e Israel. Esto lo ratifica, lo confirma. Lo que no se sabe es cuándo va a venir, ¿no? Si antes de su asunción, hacer una visita de contactos aquí. Creo que antes. O Antes, si ya antes, cuando asuma. Antes va Antes de a asumir. Estados Unidos Sí. y Israel. Se lo dijo hoy Dijo a Eduardo Feynman en la radio. Sí, sí, Antes. sí. Estados Unidos y Israel, no sé si primero Israel Bueno, o primero Estados Unidos primero y después sí, Israel. Sí, viaja a Israel. Bueno, eso es lo normal para un presidente que asume, justamente mostrar, un presidente electo, es mostrar su política exterior, dando el primer gesto hacia dónde va a estar orientada esa política, ¿no? Justamente. Entonces, bueno, acá estamos justo en uno de los lugares donde su administración, no tanto él, porque siempre vienen los ministros de Economía, ya va a ser la tercera presidencia que me toca cubrir, ¿no? Empezó Macri aquí, mandando a Duhovne, después a Hernán Lacunza, después, bueno, vino Guzmán, Sergio Massa, y ahora no sabemos quién va a ser el ministro de Economía, pero el presidente no es quien suele venir aquí. Sin embargo, ya desde aquí se expidieron temprano. Kristalina Georgieva, que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Adrián. emitió un comunicado. Sí. Adrián, el tema es si además va a ir a Estados Unidos a pedir plata. Porque la verdad es que sí, está bien. Yo entiendo que como gesto de política exterior, por su alineamiento, Estados Unidos y Israel son prioridades. Pero el otro tema es si Milei va a Estados Unidos a decir, mire, la verdad quiero dolarizar. ¿Ustedes qué pueden hacer por mí? Digo, por ahí pasa la incógnita, saliendo del escenario de lo simbólico al escenario de lo real y de lo concreto. Claro, pero eso iría más por el sector privado. El Fondo Monetario Internacional está formado por justamente fondos públicos de países, Sí, ¿no? de De gente países, que paga, sí. por ejemplo, los impuestos en Europa, en Asia, etcétera. Eso sería, ese centro estaría más en New York, justamente donde están los bonistas, los tenedores de bonos, y donde puede haber más inversiones, ¿no? También en Houston, donde está el centro energético
de los Estados Unidos y del mundo, digamos, donde están los principales inversores para, bueno, nuestros yacimientos en la Argentina, ¿no? Adrián, ese va a ser otro de los puntos que seguramente va a visitar Javier Milei. Sí. Dame un segundito, porque en este contexto tan particular de cómo se describe a Javier Milei, el ultralibertario, ultraderecha, etcétera, seguramente la cara más amable comenzará a recorrer ahora los medios también allí en Estados Unidos. Dame el abrazo de Patricia Bullrich, la armadora de todo esto, muchos dicen, con Javier Milei, y el abrazo también de Mauricio Macri, quienes estuvieron al tanto de la fiscalización. Ahí está. Y el aplauso, ya con la victoria consumada. Gracias. Gracias. Gracias por tanta grandeza. Gracias por tanta grandeza. Gracias. Está hablando. A vos, por sacarnos de la fila esta. Bueno, ¡Qué grande! el presidente electo Javier Milei reconociendo todo lo que aportó Macri y Bullrich. Estamos también en vivo y ya le damos la bienvenida a Federico Pellegrino, joven analista político con quien venimos hablando desde hace largas semanas. ¿Cómo te va, Fede? Buen día. Bueno, bien, más o menos, ¿no? Tragando los resultados. A ver, el más o menos probablemente para mucha gente, para otros celebrando un cambio por el que han optado, pero decinos cuál es tu sensación, cuál fue el criterio con el que finalmente la gente puso su voto para darle esta victoria contundente a Javier Milei. Bueno, dos cosas. La semana pasada hablamos y yo te decía que yo veía más probable que gane Javier Milei. Sí. A vos te sorprendía. Hice un video incluso en mi canal de YouTube explicando por qué creía eso y creo que es lo que termina explicando. Se trasladó un 90% el voto de Juntos por el Cambio a La Libertad Avanza y en donde lo que se manifiesta, me parece, es que en el arco no peronista predominó el antiperonismo, ¿no? El odio hacia el peronismo sin importar quién estaba enfrente. Sí. Entonces, ese odio al peronismo que ya se había manifestado en las PASO, porque vos tenías a un candidato como Horacio Rodríguez Larreta, que era un moderado, era un racional, un estadista, un tipo con gestión, que perdió contra Patricia Bullrich. Ajá. Sí, pero Entonces, a ver, Fede, seamos sensatos. Si Milei y Bullrich se hubiesen unido como partido antes de las PASO, la cosa se hubiese definido en primera vuelta. Esto un poco como que se veía venir. Sí, a ver, lo que se veía venir es que iba a perder el oficialismo, ¿no? O sea, antes de las PASO, un gobierno con 140% de inflación era algo extraño que suceda. Así como fue algo extraño que gane un tipo como Javier Milei. Ahora, si se daba en las antes de las PASO la unión entre Bullrich y Milei, no lo sé, porque no es matemática pura donde sumabas el 17 más el 30 y ya está. También te podría decir, si en las generales la gente que votó a Schiaretti, en la mitad de la gente de Schiaretti o la mitad de la gente que votó al Frente de Izquierda votaba a Sergio Massa, teníamos a presidente Massa, que también hubiera sido algo raro que el ministro de Economía de un país en crisis económica gane. Pero a ver, Adrián, estás escuchando lo que dice Fede Pellegrino. Digo, yo te decía recién, y si querés le podés preguntar y charlar con él, que Javier Milei va a tener que hacer mérito antes de viajar al país del norte, porque el presidente es Biden, porque la mirada era más a favor de Massa, ¿no? Te muteaste, no te escuchamos. Tenemos que hacer lectura de labios. A ver. No. Fíjate, no te escuchamos. Hola. Ahora sí, ahora sí. Hola, a Dale. ver. Sí, ahí sí. A ver ahí, ¿me escuchás ahí? Sí, señor. Bueno, ahora igual cambiamos de cámara por las dudas, pero te digo que en el equipaje que traiga Javier Milei va a tener que traer un par de remos, ¿no? Eso Claro. va a ser fundamental. Acá va a tener que remar, digamos, contra todo lo que es la prensa dominante en los Estados Unidos, que prácticamente en un 85-90% es favorable a los demócratas, a todo lo que tiene que ver con una política más progresista, ese periodismo que se hace en las costas, digamos, y el que forma la opinión pública más intelectual, pero también a los inversores, ¿no? Hay solamente, por ejemplo, el que fue a entrevistarlo a Donald Trump a la Argentina, Tucker Carlson, es casi un marginal ahora, ¿no? Que fue echado de la cadena Fox por difundir información falsa. No es trigo limpio, digamos, para la opinión pública general aquí en los Estados Unidos. Entonces, para poder empezar a ganar la confianza de toda la gente que opera aquí, que
trabaja como inversor, que trabaja los centros de análisis político, va a tener que limpiar la caricatura que se le ha hecho hasta ahora, que como ven en todos los diarios, no solamente de Estados Unidos, sino de Europa también, justamente ha quedado esta idea de la personalidad televisiva, de, como dice acá, el instigador, el alborotador. Y además otra cosa, el término libertario, aquí es un término, digamos, en desuso, arcaico, corresponde... Vos decís libertario y la gente se acuerda de los manuales de historia o de los libros de lectura, donde hablan de Benjamin Franklin, de los padres fundadores de los Estados Unidos, ¿no? Del fin del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Entonces, son cosas que con la política de hoy, digamos, va a tener que encontrar una manera de comunicar mucho mejor qué es lo que quiere hacer y ser claro al respecto. Sí, ¿compartí esta visión, Fede? Sí, totalmente. Digo, Milei tiene que empezar a dar explicaciones de cómo va a hacer todo lo que prometía o lo que proponía, que de vuelta son cosas de fantasía, ¿no? Que no suceden en el mundo, que no suceden en el mundo libre que él llama, ¿no? Y ahí va a tener una tensión, porque incluso, digo, Donald Trump aplicó medidas proteccionistas para mejorar la economía. Las tasas que se le cobraban con China a partir de 2018 con Donald Trump aumentaron muchísimo. Entonces, bueno, vamos a ver el experimento a cielo abierto que vamos a vivir en la Argentina, como lo recién de Estados Unidos, que, repito, es muy importante porque, como decían, hay que empezar a pagarle el fondo mañana. O sea, el año que viene creo que son 6.700. Sí. Federico, ¿qué hizo el peronismo para que lo odien tanto? Gobernó horriblemente en los últimos 4 años. Me parece que fue. No gobernó. Pero digo, pregunto, ¿alcanza con eso? Porque, por ejemplo, Macri gobernó horriblemente entre 2015 y 2019, a tal punto que pierde contra Alberto Fernández, no pierde contra un estadista. Y sin embargo, no lo odia tanta gente como odia el peronismo. Digo, me parece, creo que hay más errores que ese trazo grueso, ¿no? Digo, por ejemplo, la diferencia entre los que tienen acceso a la política, el dinero, el nivel de vida, y los que no, los pibes del barrio, que los que están en la política viven bien y los otros no tanto. El exceso de prebendas, que son discrecionales, a algunos les tocan y a otros no. Digo, hay más razones que el mal gobierno que hizo Alberto Fernández y Sergio Massa como ministro de Economía en alguna medida. Bueno, esto es opinología, la verdad que no tengo un odiadómetro, o sea, no sé cuánto odia la gente y cuándo no. Me parece que lo que se explica es la economía, ¿no? Digo, si no, no se explica cómo sacó el 37% Massa en las generales. ¿Por qué la gente odia al peronismo? Es para una tesis doctoral, ¿no? Hay una frase, a mí me gusta mucho, que es cuando uno pierde privilegios, odia, cuando uno los conquista. Ahora, Pellegrino, perdóname un segundito, porque vos arrancaste diciendo, primero dijiste, estoy tragando la cifra, los resultados y yo. Y después dijiste, ganó el odio al peronismo. Y ahora decís, no tengo el barómetro del odio. ¿No crees que la gente votó en contra del gobierno desastroso que hubo, como decía Lucio, en estos 4 años? Y no contra el odio al peronismo, porque acá hay peronismo, kirchnerismo, no sé, renovador y todo, ¿o no? No, porque si no es minimizar el sentido común de la gente al votar. No es minimizar, para nada. Yo creo que la gente no vota mal, vota lo que lo representa. Y lo que representó fue la bronca a una dirigencia política peronista y no peronista. Pero es una bronca, perdóname, pero es una bronca a cómo estamos viviendo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Por eso te pregunto. ¿Entendés? Sí, sí, entiendo tu punto. A lo que voy es, hay una bronca, por un lado, una gran parte del electorado que votó a mí es que tiene una bronca abismal. Sí. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es dejar de lado la bronca y desear todos que le vaya bien a Milei. No sé si es el componente de pensamiento, pero dame que tengo un último momento, dame un minuto, porque acaba de tuitear Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario, dice: felicitaciones al presidente electo Javier Milei. Esperamos trabajar estrechamente con él y su administración en el próximo periodo para desarrollar e implementar un plan sólido para salvaguardar la estabilidad macroeconómica y fortalecer el crecimiento inclusivo para todos los argentinos. Bien. Atención con esto porque es una puerta a decir, estamos abiertos a negociar, ¿no? A seguir el camino que venía haciendo Massa. Era lo esperable, el FMI trabaja con los estados, lo gobierne quien lo gobierne. Me sorprende lo de crecimiento inclusivo.
de parte de un Sí, es como una funcionario del opinión fondo, política, ¿no? especialmente de la número 1, sí, Sí. me sorprende. Exacto. Sí, el resto son declaraciones esperables de parte del Fondo Monetario Sí. Internacional. A ver, Fede, digo, como resumen, me parece que ahora todos tenemos que tirar el carro hacia adelante, por supuesto, criticar lo que haya que criticar, pero en virtud de que ya no podemos soportar más las grietas, los desengaños, No. bueno, y hubo gente que, un 55% nada menos, que le dijo que sí a Milei. Sí, yo no coincido, me parece que las elecciones no son un cheque en blanco. Yo no 55. dije que sean un cheque en blanco, digo... No, a no por ver, eso, pero digo, me parece que lo que hay que empezar a armar desde la gente que cree en la ciencia pública, en la educación pública, en la salud pública, en las políticas de derechos humanos, es una resistencia a las políticas que se van a venir. Bueno, hay que ver lo que creo se viene, porque, sea- Fede, para eso están las elecciones de medio término. Para eso va a estar el 2025. ¿Se entiende? No, sí, yo coincido que ahí va a haber mucho para hacer, pero antes también, digo, cuando quieran arancelar la universidad pública, va a salir la comunidad educativa. Cuando quieran cerrar el CONICET, tenemos que salir los argentinos y argentinas que queremos que el país se desarrolle, porque entendemos que la única manera que tienen los países de desarrollarse es con innovación pública, con el Estado financiando innovación para que articule con el sector privado. Quienes creemos que no creemos que hay que privatizar YPF porque es una gran estrategia para todos los argentinos y las argentinas, bueno, tenemos que salir a hacer la resistencia el día que se quieran aplicar esas medidas. Yo Pero, no coincido a ver, en que hay que ver cómo venden un país y cómo entregan la posibilidad del desarrollo. pero, porque Fede, se perdió una elección. no olvidemos que hay un poder que es el legislativo, en donde hay un ámbito parlamentario que te lo puede impedir, o podés negociar, o podés consensuar. Me parece que hay que empezar a ejercitar un poquito más la democracia, porque Milei va a estar obligado en virtud de la composición tanto de diputados como del Senado. Claro. Entonces, a negociar. Claro, Tiene que negociar. esto se trata de política de negociación. Sí. Siempre y cuando nos mantengamos en ese margen, sí. Y el otro tema es la paciencia de la sociedad, ¿no? Porque ayer el presidente electo habló de 35 años. La verdad que Sí. en 35 No, años vamos a ser una potencia. Y habló también Bueno, de que por acá ahí. no va a haber gradualismo, sino que va a ser cambio drástico. Sí, Todavía shock, no shock. sabemos qué significa eso. En la historia argentina, el shock ha funcionado más que el gradualismo. Lo que pasa es que estamos en una situación inédita en cuanto a los niveles de pobreza e Exacto. inflación. Los indicadores no son los mismos, ni del 89 ni del Claro. 2001. Exactamente. Son muy disímiles en ese sentido. Pero esperemos a ver qué dice, ¿no? No nos comamos la cena antes del almuerzo. Me parece que hay mucho todavía por ver hacia adelante, Fede. Más allá de que te muestro hoy caído, como mucha gente que mira de reojo y con desconfianza. Es que no es nada nuevo lo que van a plantear. Ya se probó en la Argentina a partir de la última dictadura con Menem. Entonces, quienes estudiamos ese proceso y vimos las consecuencias, o mismo ustedes que sufrieron las consecuencias del 2001, me parece que nada, no hay que esperar que esto va a ser Disney. Se vienen años muy difíciles para Argentina y es un momento de revuelta de la politización. Digo, lo que vos decís de la grieta, yo coincido, y por eso voté a Sergio Massa, porque no quería más la grieta, porque es insoportable vivir con la grieta, porque es una tontería vivir con la grieta, pero lo que planteaba Javier Milei y lo que se votó es volver a la grieta, ¿no? No, es volver seguro. a la vuelta, es un retorno a la grieta, en donde se van a politizar temas que ya habíamos dado por sentado, ¿no? Como la política de derechos humanos, como la universidad pública, todo ese tipo de cosas van a ponerse en discusión y los argentinos, no los argentinos de bien, los que llamaba ayer votar a Javier Milei, los argentinos de mal como yo y como ojalá mucha gente que nos esté escuchando, vamos a tener que salir a defender las banderas que creemos que van a hacer que este país sea un país más justo y más desarrollado. Que forma parte del ámbito de la democracia, porque es verdad. Acá se ha cambiado el mazo, ¿no es cierto? Y van a empezar a jugar otros protagonistas que todavía desconocemos cómo pueden desarrollar cada uno su área. Pero queríamos Y por tener último, Sí, dale, cerrámelo, Fede, dale, cerralo vos. No, es muy importante esto, ¿no? La convivencia democrática. Porque Sí. yo personalmente estoy muy preocupado por el aumento de la violencia política. Amenazaron de muerte al presidente de la Juventud Radical de Cava y Victoria Villarroel. No, 3 veces le he preguntado si repudiaba el acto y no lo repudió. Empezamos a ver cómo Falcon Verdes con la cara de Videla empiezan a salir en la calle. Entonces, se pueden venir momentos muy oscuros en la Argentina. Ojalá que por opinar diferente no volvamos a tener desaparecidos. Ojalá que en la Argentina no vuelva la violencia política y que no se vea un aumento de la violencia política como se vio en Brasil y en Estados Unidos, gente buscando con armas a los opositores y todo. Así que ojalá que el nuevo gobierno vuelva a respete 100% de la convivencia Seguro. democrática. Si el llamado a la convivencia de la paz se derrama de arriba, esto seguramente no va a ocurrir. Pero vamos a tener muchas oportunidades para hablar, Fede. Te mandamos un abrazo.
Abrazo. Lo mismo que Adrián. Haceme un cierre de 10 segundos, Adri, desde allí. Sí, cómo no, que otro tema que le interesa muchísimo a los Estados Unidos y que va a tener que venir a aclarar o hacer, tener una política bien dirigida es el medio ambiente. Fíjate que el secretario de Estado, sería el canciller de Estados Unidos, Anthony Blinken, en el comunicado de hoy dijo que quiere trabajar junto a Milei en políticas de medio ambiente, cuando él se manifestó como opositor o no creyente en el cambio climático, ¿no? Como algo realizado por el hombre. Así lo explicó en varias oportunidades Javier Milei. Ese es Bueno, otro rumbo a lo desconocido. ¿Hablará Milei de algo con lo que no está de acuerdo o ahora deberá de poner las armas y decir, bueno, hablemos en serio? Adrián, abrazo. Otro enorme para ustedes.